tipo de casos. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir, a ver, por acá. ¿Están visualizando la pantalla? Sí, doctor, ya se ve. Sí, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Bien, en emergencias neurológicas y en emergencias de medicina, vamos a tener una serie de cuadros, digamos, muy comunes, muy frecuentes. Las convulsiones es una de ellas, ¿no? En sus distintos grados. Llegan porque tuvieron una crisis y no se sabe si es una crisis epiléptica o es una crisis, una pseudocrisis u otro tipo de movimientos involuntarios que a veces puede confundirse con una crisis. Entonces, hay que hacer una buena historia para cerciorarse de que estamos frente a un cuadro de convulsivo, frente a una epilepsia, y no estamos frente a un movimiento involuntario, un movimiento anormal, no estamos frente a una pseudocrisis, etcétera. Entonces, eso es muy importante porque eso va a determinar el futuro del paciente, ¿no? Eh, si uno no está seguro de ello, uno tiene que tener la seguridad de que va a hacer un seguimiento del paciente, hacerle algunos exámenes. Uno de ellos, por ejemplo, el más indicado es el mapeo cerebral o electroencefalografía, que nos va a ayudar, pero más nos va a ayudar el seguimiento y el cuadro clínico del paciente, ¿no? Cuando ya los cuadros son repetitivos y con todas las características de una crisis convulsiva, ni hablar, tenemos que iniciar un tratamiento y hablar con el paciente, con la familia, de tal manera que tomen conciencia de esta situación y sigan todo un tratamiento regular para evitar problemas posteriores. Si no sigue un tratamiento y encima, eh, digamos, está enfrentando una serie de estimulaciones, pueden ser tóxicas, pueden ser de tipo luminoso, de tipo químico, etcétera, puede llevar a un estado epiléptico. Entonces, ¿qué es el estado epiléptico? ¿No? Eh, entonces, eso nos orienta, ¿no? A determinadas condiciones, porque paciente que presenta ese estado epiléptico tiene mayor morbimortalidad, es decir, cada vez que se presenta este tipo de estado, va a empeorar el proceso, ¿no? E inclusive poco a poco hay un mayor deterioro, ¿no? Entonces, el estado epiléptico viene a ser esa crisis continua que se prolonga más allá de 5 minutos, porque una crisis, el estado ictal, el estado crítico, dura pues segundos, ¿no? Un minuto, pero si este estado se mantiene y no cesa, entonces, si es más allá de los 5 minutos, estamos frente a ese cuadro, ¿no? Eso nos lleva a tomar decisiones inmediatas en el tratamiento. Entonces, hay una serie de estudios que orientan, pues, a cómo manejar este tipo de cuadros en una serie de investigaciones publicadas en Medline, en Cochrane, que señalan, ¿no? Cómo manejar esos cuadros que vamos a ver a continuación. Entonces, la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es ILAE, señaló que más o menos hay un tiempo 1, un tiempo 2, en que hay todo un proceso que sigue el estado epiléptico y que puede llevar, obviamente, a un daño cerebral. Entonces, el estado epiléptico eh, es una condición en la cual fallan pues, los mecanismos que tratan de controlar la excitabilidad neuronal que lleva básicamente a las crisis convulsivas anormalmente prolongadas. Usualmente cuando se pasa ese tiempo 1 que ya hemos señalado, ¿no?
puede provocar las consecuencias a largo plazo cuando llega a un punto 2, ya, es decir, a un límite irreversible, causando muerte neuronal, daño neuronal, alteraciones en las redes neuronales, bioquímicas. Eso va a depender del tipo y duración, porque va acompañado muchas veces de hipoxia cerebral, ¿no? En esos estados ictales se bloquea los mecanismos ventilatorios. Entonces, eh, el estado epiléptico en el tiempo 1 eh, pasa, digamos, el minuto, los 2 minutos, y ya pasamos ese tiempo de actividad convulsiva continua, ¿no? El tiempo 2 marca el tiempo en el cual, de persistir la convulsión, existen los riesgos a largo plazo. Mientras más dure el tipo de crisis, mientras sean convulsiones generalizadas, tónico-clónicas, en la que hay periodos de apnea prolongados, al daño mismo de las descargas neuronales se agrega pues el proceso hipóxico. Entonces, ese T1 ya lo hemos señalado, 5 minutos, y hay casos en que se prolongan pues hasta 30 minutos, que viene a ser el T2, en el cual está más ligado pues a esos procesos de daño y de muerte neuronal. ¿Qué pasa en los niños, no? En los lactantes, en menores de 6 años o en mayores de 6 años y adolescentes? En los lactantes se debe pues a errores congénitos del metabolismo, a trastornos hidroelectrolíticos, estados de hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, es decir, una serie de alteraciones en el calcio, en el magnesio, en el sodio, en la glucosa, trastornos metabólicos que van a llevar a un estado epiléptico. En primer lugar, a las convulsiones, y en segundo lugar, si estas son prolongadas, como hemos señalado en los tiempos, nos lleva pues a este tipo de casos. También lesiones isquémicas o hemorrágicas, producto también de una serie de mecanismos, ¿no?, que llevan al daño cerebral. Las encefalías hipóxico-isquémicas, las infecciones del sistema nervioso, las malformaciones, las exposiciones prenatales a drogas, la déficit de vitamina B6. Entonces, van a ser condiciones severas que nos van a llevar a un estado epiléptico en los lactantes. En niños menores de 6 años, ¿no?, tenemos las convulsiones febriles, las infecciones del sistema nervioso central, también los trastornos metabólicos hidroelectrolíticos señalados, los traumas cráneoencefálicos, algunos síndromes neurocutáneos que nos llevan a pensar en algún tumor cerebral, enfermedades degenerativas cerebrales de tipo hereditarios, tumores, también causas idiopáticas, tóxicas, vasculíticas, que ya lo observamos en niños menores de 6 años. En mayores de 6 años y adolescentes, los traumatismos encefalocraneanos, los tratamientos irregulares de niños que ya convulsionan desde pequeños y no siguen un tratamiento adecuado, o llevan un tratamiento a dosis subterapéuticas con bajos niveles del anticonvulsivante en sangre que pueden condicionar todo este tipo de procesos. A veces también en ambientes donde hay tóxicos como alcohol, cocaína, uso de otras drogas, también cumplen un papel importante en mantener este tipo de problemas. Las infecciones del sistema nervioso, enfermedades degenerativas cerebrales, tumores, causas idiopáticas, vasculíticas, también hay que considerar en mayores de 6 años. Entonces, en los niños es la emergencia neurológica más frecuente. Las emergencias de pediatría están llenos de este tipo de pacientes. Obviamente es un estado muy llamativo, muy aparatoso cuando los padres, los familiares observan a un niño convulsionar. Lo primero que hacen es tratar de llevarlo a un sitio, a una emergencia para recibir un tratamiento adecuado.
un diagnóstico y un seguimiento, ¿no? Es más frecuente en niños que en adultos. Eh, los mayormente afectados de este estado epiléptico lo padecen los niños menores de 2 años. En los mayores ya hay un control mayor. Eh, en algunos casos puede ser una de las primeras manifestaciones, ¿no? Estar en un estado, debutar con un estado epiléptico es grave. Eh, los pacientes con epilepsia, la probabilidad de presentar un estado epiléptico es más o menos del 1 al 16%, ¿no? Obviamente, personas, niños que presenten este tipo de cuadros van a necesitar precisar cuáles son esos factores que llevan a la crisis y recibir un tratamiento inmediato, ¿no? Una de las causas frecuentes en los niños es problemas en la medicación. Los problemas en los adultos, además de problemas en la medicación, viene a ser el alcoholismo, el uso de drogas. La hipoglicemia es una causa muy común en los niños, ¿no? Entonces hay que medir la glicemia, hay que medir el sodio, calcio, magnesio, y donde podemos también tener algunas alteraciones, pero la hipoglicemia es un factor muy común, o incluso la hiperglicemia. Eh, Bien, el proceso básico que genera este estado obedece a esos mecanismos de inhibición, de control de esas neuronas que están muy sensibles, muy susceptibles de excitabilidad y que mantienen un círculo vicioso de esa etapa, ¿no? Esos son los mecanismos que van a llevar justamente a un estado epiléptico. Ya hemos señalado que el estado epiléptico es esa actividad mayor a 5 minutos y corresponde a iniciar, ¿no?, un tratamiento inmediato. Después de los 5 minutos disminuye la posibilidad de remisión espontánea y de respuesta a los anticonvulsivantes. Cuando un paciente tiene una crisis, dura segundos, a veces remite sola y ya no vuelven a convulsionar, puede ser a la semana, al mes, al año, a veces, ¿no? Pero si es una crisis que dura más de 1 minuto, dura 2, peor si es más de 5 y estamos frente a un estado epiléptico, disminuye esas posibilidades de una remisión espontánea. De ahí que requiera un tratamiento urgente para evitar una mayor prolongación de este tipo de cuadro o una repetición del mismo. La clasificación de los estados epilépticos va a ser en función de los tipos de crisis que presentan. Y ahí vamos a tener los de tipo generalizados o de tipo focales, muy en relación a los tipos de crisis, a los tipos de epilepsia. En los generalizados, el más común es el tónico clónico, aquellos en que se ponen duros y hay sacudidas. También solo el clónico, en el que solamente hay movimiento generalizado, o en el tónico una contractura generalizada, o los de tipo miaclónicos o las ausencias. En los casos focales, hay también con una aura continua, hay epilepsias parciales, hay estados psicomotores cuando hay epilepsias del sistema límbico, con trastornos del comportamiento, en el cual muchas veces el paciente no es consciente de ese estado. Estado de hemiconvulsión con hemiparesia, donde una parte del cuerpo es el que convulsiona. Entonces vamos a tener eso en relación a los tipos de crisis, ¿no? Y en relación también a una serie de factores que condicionan estos cuadros. Entonces, las etapas de una duración mayor a 5 minutos
cuando es un estado epiléptico ya establecido, una duración mayor a 30, refractario, que no obedecen al tratamiento, se han dado medicamentos y no controlan en el lapso de 1 hora, y súper refractarios cuando tenemos cuadros también con crisis convulsivas continuas mayores de 24 horas, ¿no? Y ese es el súper refractario. Entonces, estos son los tipos de estados epilépticos que podemos observar. Entonces, obviamente, una adecuada anamnesis, tratar de ver qué factores desencadenan este tipo de cuadros. Hay que hacer una descripción detallada del tipo de crisis para ver más o menos a qué nivel puede estar la lesión. Entonces, ¿qué hacemos cuando un niño entra en un estado epiléptico, mucho más aún en esos estados refractarios en que no hay una respuesta al tratamiento? Lo primero en toda emergencia, saben ustedes muy bien, el ABC, ¿no? Actuar con el ABC de las emergencias. El objetivo 2 es inmediatamente ver el cese de la convulsión. Y el objetivo 3 ya es ver con detenimiento cuál ha sido la causa. Muchas veces estos 3 objetivos se dan simultáneamente, pero en ese orden de prioridad. Como tratamiento de primera línea vamos a tener a las benzodiazepinas, ¿no? Una primera dosis, ¿no? A través de un acceso vascular. Después de unos 5 minutos, si no ceda, hay una segunda dosis de benzodiazepina asociado a una, digamos, a piridoxina, porque puede estar en relación a un proceso metabólico, ¿no? También tenemos acá, en el uso de estas benzodiazepinas, el uso del lorazepam a razón de 1 miligramo por kilo de peso, el diazepam a razón de 0.5 miligramos por kilo de peso, hasta máximo de 10 miligramos, el midazolam a razón de 0.2 miligramos por kilo de peso, intramuscular o también en una vía, ¿no? Como segunda línea, tenemos a los anticonvulsivantes como la fenitoína y el fenobarbital, ¿no? Ambos, obviamente, por uso endovenoso, ¿no? Entonces, tenemos pues que el fenobarbital, 20 miligramos por kilo de peso. El ácido valproico, también tenemos otra opción, 20 miligramos por kilo de peso. Tenemos además otras alternativas como el levetiracetam de 20 miligramos por kilo de peso, y ya hemos señalado también al ácido valproico como otra de las alternativas, sea a la fenitoína o sea al fenobarbital. Mayormente a dosis de carga de la fenitoína hay una buena respuesta. Pero si continuamos, ya nos vamos obviamente hacia otros medicamentos. En los estados refractarios hay que hacer una infusión continua. Algunos utilizan el diazepam como infusión continua, pero es más eficiente el midazolam a una dosis de 0.2 a 0.5 miligramos por kilo de peso por dosis, y luego a una infusión continua de 0.1 miligramos por kilo por hora, hasta un máximo de 2 miligramos por kilo por hora. Va a depender del peso del niño que tengamos a la mano, pero son medicamentos que también lo usamos en adultos. Si tenemos ya pacientes que pasan a un estado de una superrefractaria mayor de 60 minutos, ya tenemos que usar algunos anestésicos como el tiopental sódico en bolo, lento de 3 a 6 miligramos, seguido de una infusión continua de 0.2 miligramos por kilo, y se puede ir aumentando, ¿no? El pentobarbital, tenemos el fenobarbital, el isofluorano, el midazolam, el propofol, que también se utiliza en cuidados intensivos, en sala de operaciones, ¿no?
ya como medidas extremas, pero este ya es un manejo de cuidados intensivos, es un manejo hospitalario, es un manejo de la especialidad, ¿no? Básicamente, hasta que el paciente llegue a la emergencia, debemos usar muy bien las benzodiazepinas y debemos usar muy bien sea la fenitoína o el fenobarbital. Bien, entonces, esa actividad convulsiva persistente mayor de 1 hora, cuando ya nos encontramos en un estado de epilepsia refractaria, ver que estamos frente a un estado nóxico grave que va a causar daño neuronal, ¿no? Entonces va a requerir, obviamente, monitorizar las funciones vitales, va a requerir aporte de oxígeno, ¿no? Para minimizar la hipoxia causada justamente por el estado epiléptico. Entonces vamos a tener epilepsias refractarias, pseudo incontroladas, ¿no? Que va a depender de que hay muchos estados del propio paciente y debido a un mal manejo, a un uso inadecuado del medicamento también, nos pueden llevar a causas pseudo controlables. Pero hay otros en que sí reciben un adecuado tratamiento y que nos llevan pues a cuadros verdaderamente refractarios que es más difícil su manejo. Las de difícil control, vamos a tener mecanismos resistentes a la acción de los fármacos, cambios moleculares en el lugar, en el blanco anticonvulsivante, pueden causar una disminución, una disminución en la respuesta al fármaco, lo cual van a haber dificultades a nivel de los receptores y por lo tanto una disminución en la respuesta clínica. ¿Y cuáles son estos lugares? Fundamentalmente son los canales iónicos y los neurotransmisores involucrados, ¿no? Con incremento del glutamato y una disminución en el ácido gamma aminobutírico. Ya saben ustedes que mientras el glutamato es excitatorio, tenemos al GABA con un papel básicamente inhibitorio. Entonces, hay que ir viendo, según la respuesta al tratamiento, que de presentarse esta resistencia es muy probable que hayan genes, ¿no? En las cuales está involucrado glucoproteínas resistentes a múltiples fármacos, ¿no? Como el MDRI o el MRPI, que estos tipos de genes están muy ligados a ese tipo de resistencia a los fármacos. Cuando hay ese tipo de resistencia y que hay alteraciones en los canales iónicos, en los neurotransmisores, hay que usar a veces 2, 3 medicamentos para poder lograr una mejor respuesta. Entonces, hay un algoritmo de manejo de las epilepsias refractarias. ¿Qué hacer cuando uno está frente a una crisis epiléptica probablemente refractaria, ¿no? Hay que utilizar los medicamentos de línea que hemos visto, de primera línea y de segunda línea, incluso en los casos de menores de 2 años hay que agregar piridoxina en una dosis de 200 a 400 miligramos por día. Hay que seguir manteniendo ello. Utilizar la monoterapia al inicio. Después, en caso de que no haya una respuesta, vamos a tener que usar otros medicamentos, ¿ya? De segunda opción, de segunda línea, hasta lograr a veces mantener 2 a 3 anticonvulsivantes, ¿no? Que son maneras de cómo podríamos controlar
estos estados epilépticos. En algunos casos hay otras alternativas, como el uso de gamma globulina endovenoso, la dieta cetogénica, el uso de corticoides o la CTH, ¿no? Y en algunos casos, cuando las crisis son continuas, no hay un manejo, muchas veces hay que ver la posibilidad inclusive de tratamiento quirúrgico, porque un paciente no puede estar convulsionando de manera permanente, constante, con este tipo de epilepsias refractarias, ¿no? Ya que vemos que va a llegar definitivamente a causar un daño cerebral. El estado refractario incluye obviamente eh, tratamientos paliativos, mayormente sintomáticos, en el cual está la estimulación cerebral profunda, la estimulación magnética transcraniana, y son no invasivos, y inclusive la radiocirugía con bisturí de rayos gamma, también que van a causar lesiones cerebrales profundas para, digamos, tratar de detener estos círculos de una función, de una sobreestimulación neuronal. Y eso obviamente hay que determinar mediante algunos exámenes auxiliares cuáles son las zonas epileptógenas que puedan ser necesarias ir bloqueando con este tipo de técnicas, ¿no? Cuando muchas veces estas técnicas no dan resultados, finalmente se termina también por intervenciones quirúrgicas eh, con estereotaxia u otro tipo de técnicas ya más invasivas, ¿no? Muy bien. Entonces, el estado epiléptico, pues, hemos visto, hay una serie de esquemas, esquema 1, esquema 2, uso de 2 medicamentos, uso de 3 medicamentos, que nos va a llevar justamente a un control cada vez más eficiente del control. Siempre hay algunos casos, pero son raros esos casos que nos van a llevar a este tipo de decisiones, digamos, hacia la cirugía. Ya he señalado que ustedes fundamentalmente tienen que manejar las benzodiazepinas, como el diazepam, que es el que lo tenemos a la mano, también el lorazepam y el midazolam, pero fundamentalmente el diazepam es básico que ustedes lo manejen. El otro medicamento que deberían manejarlo es la fenitoína, ¿no? La fenitoína, con esos dos medicamentos vamos a lograr controlar gran parte de estos cuadros de estados epilépticos, ¿no? Entonces, el diazepam se da sin dilución, más o menos en una dosis de 5 miligramos a 10 miligramos, ¿no? No excediendo de 2 miligramos por minuto, se da, digamos, lento, ¿no? Una administración muy lenta. Si esto no detiene la crisis y uno puede usar una segunda dosis, ya hay que pensar en el uso de la fenitoína. En la fenitoína, de tal manera de que esta fenitoína recibe el paciente 1,5 miligramos, perdón, 1.500 miligramos, 1,5 gramos durante las 24 horas, ¿no? Hasta controlar la crisis, y después quedan con fenitoína en vía oral eh, para ir manteniendo, digamos, una dosis de mantenimiento. La fenitoína viene de 100 miligramos vía oral, que se mantiene usualmente en 300 miligramos diarios. Pero este es como una dosis de ataque para controlar las crisis, ¿no? Entonces, la velocidad de infusión, como ven, es de 1 a 3 miligramos por kilo por minuto, a una velocidad máxima de 50 miligramos por minuto, de tal manera de que se pueda llegar durante el día hasta 1.500 miligramos.
Estos, ya les dije, estos dos medicamentos iniciales tienen que ser medicamentos que ustedes tienen que manejar porque ustedes van a estar en la emergencia. Cuando ustedes hagan su serum, de igual modo, van a tener que usar estos medicamentos, que son los que más se tienen a la mano, tanto el diazepam como la fenitoína. Después, obviamente, tienen que tener en sus regímenes terapéuticos también estas posibilidades de fenobarbital, levetiracetam, lorazepam, midazolam y ácido valproico, ¿no? En las dosis señaladas. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuanto a los efectos adversos? Con el diazepam hay que tener mucho cuidado porque es un depresor del sistema nervioso. Si es dado de manera muy apresurada o en dosis excesivas, podemos producir un paro cardíaco, bradicardia, hipotensión, depresión, de problemas de apneas, es decir, todo proceso básicamente depresivo del sistema nervioso y cardiovascular. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que monitorizar la frecuencia respiratoria, cardíaca, la presión arterial cuando usamos esto. Puede haber también una hipersensibilidad al medicamento, entonces hay que tener mucho cuidado. En cuanto a la fenitoína, también, sobre todo los procesos que con frecuencia se observa son las alergias en la piel, que se van a observar, el síndrome de Stevie-Johnson, también problemas de arritmias cardíacas, mareos, diplopias. Es por eso de que no debemos excedernos de las dosis mencionadas, ¿no? ¿Qué parámetros monitorizamos en la fenitoína? Igual, básicamente, las funciones cardiovasculares. La contraindicación es cuando los pacientes sean sensibles a la fenitoína, obviamente, ¿no? O tengan problemas de bloqueo cardíaco, bradicardia sinusal. También hay que tener mucho cuidado, ya que la fenitoína va a actuar y va a alterar los estados de repolarización ventricular a nivel del corazón. El fenobarbital es muy similar a los dos anteriores. También nos puede provocar una fuerte depresión del sistema nervioso o estados alérgicos también, respuestas alérgicas. ¿Qué parámetros? Los mismos cardiovasculares, ¿no? Las contraindicaciones que sean igual sensibles a este medicamento o tener problemas respiratorios obstructivos delicados. En relación al levetiracetam, ¿qué efectos adversos podemos observar? Igual como todos los antiepilépticos, reacciones de hipersensibilidad, trastornos hematológicos, de coagulación, cambios conductuales. ¿Qué parámetros? Observar las conductas y las posibles alteraciones neuropsiquiátricas que podamos observar. Hay que tener mucho cuidado de eso. ¿Qué contraindicaciones tener? Si es que tienen obviamente la hipersensibilidad a este tipo de medicamentos. Entonces tenemos, por ejemplo, un paciente de 10 años que ingresa por emergencias con convulsiones tónico-clónicas generalizadas de 5 minutos de duración. Ha presentado vómitos, ¿no? Interrogatorio, tuvo una epilepsia en el 2011, ha tenido portador de un trasplante hepático y un síndrome de Dres. El examen presenta una convulsión tónico-clónica, inconsciente, taquipneico, rosado, ¿no? Vómitos. ¿Qué hacemos frente a esta circunstancia? Primero, ya saben ustedes, no olvidarse del ABC, de las emergencias y el control de los signos vitales, que viene a ser pues en la vía aérea, la buena ventilación, la circulación, un estado de conexión, digamos, ¿no?
Y estos son lo que hay que observar, ¿no? Que el estado de las pupilas, que esté conectado, eh, digamos, la temperatura, el peso, también son parámetros a controlar. Entonces, el ABC, ya saben, fundamentalmente comenzar con aporte de oxígeno, porque cuando están en un estado epiléptico, van a tener este tipo de dificultades, de problemas. Los medicamentos, ya hemos señalado, si ya seguramente se han usado dosis de diazepam, pasar a la fenitoína, a dosis de 20 miligramos por kilo de peso endovenoso, ¿no? Entonces, si tenemos un niño, pues, a ver, de 10 kilos, vamos a tener 200 miligramos, ¿no? Si es 20 kilos, será 400 miligramos, ¿no? Más o menos endovenoso que hay que usarlo. O el lorazepam también a dosis de 0,1 o el levetiracetam, pero fundamentalmente no olvidar de la fenitoína y como segunda opción el lorazepam, ¿no? Ahí está, como está señalado ahí. Entonces, tenemos acá pues un cárdex de una serie de situaciones en las que nos podemos encontrar en las emergencias, como vienen a ser las arritmias, eh, en los estados convulsivos, donde tenemos ahí en el arsenal terapéutico el diazepam, el fenobarbital, el lorazepam, el midazolam, la piridoxina, el ácido valproico y la fenitoína. Debemos tener siempre a la mano una cartilla de cómo manejar este tipo de casos que vemos en las emergencias. Si es que se ha manejado como siempre, si va a 15 minutos y el paciente continúa convulsiones, ya saben ustedes, se puede usar una segunda droga hasta una tercera droga después del manejo del ABC, ¿no? Y finalmente, el levetiracetam es de 1500 miligramos a dosis de 20 miligramos por mililitro, pasar esto en 15 minutos, son opciones en caso de que no haya una respuesta del tratamiento. Entonces se le administró el lorazepam 4 miligramos en 2 dosis, ¿no? Había por la temperatura dipirona 500 miligramos. Se le administró también levetiracetam. A los 30 minutos recuperó la conciencia. Se encuentra afebril con buena mecánica ventilatoria, hidratado y sin vómitos, ¿no? Es más o menos cómo se maneja un paciente de manera general. Eh, Errores que se cometen cuando estamos frente a una crisis. Usualmente, eh, usualmente cuando hay una crisis, estamos más preocupados en el diazepam, en algún medicamento anticonvulsivante, y no nos percatamos que el paciente está en estado epiléptico y no puede respirar. Es por eso que el ABC es fundamental, ¿ya? El ABC es fundamental y a veces omitir el ABC es un error frecuente, puede ser muy dañino para el paciente, porque va a entrar en un estado de mayor hipoxia cerebral, de mayor daño cerebral. También omitir, mientras unos van atendiendo, otros van colaborando y haciendo una buena historia. Desde cuándo tiene la crisis, cómo viene siendo tratados, qué medicamento le han dado, el uso de drogas, etcétera, etcétera. Omitir el examen físico también. Hay que examinar completamente al paciente. Podemos darnos cuenta de repente de una serie de alteraciones, ¿no? O zona en el cual podemos observar de repente hasta el uso de drogas. Eh, Otro de los errores es la administración de dosis insuficientes, ¿no?
Entonces, el uso de drogas insuficientes en cuanto a la dosis hacen de que esto se mantenga el estado y no haya una buena recuperación de acuerdo a la dosis correspondiente. Pensar en la estabilización cardiorrespiratoria para evitar justamente, igual como la hipoxia, un daño o muerte neuronal. Eh, Se deben tratar todos los tipos de crisis convulsivas, incluso las no motoras. No contar con algoritmos de tratamiento, habíamos señalado que se deben tener así como se tienen para manejo de arritmias, para manejo de asma. El manejo del estado epiléptico deben contar con unas cartillas, con unos protocolos en las emergencias, tenerlo a la mano siempre. Ya hemos señalado que es la emergencia neurológica más frecuente. ¿Cuál es el primer objetivo? El ABC. El segundo objetivo, el cese de la convulsión. Y el tercer objetivo, detectar la causa. No olvidar de ese orden. ¿Ya? El estado refractario requiere de un manejo en UCI para monitorizar las funciones vitales y la administración de los agentes anestésicos, ¿ya? Que son usados como medicamentos ya de última línea para controlar esos estados que no ceden al tratamiento anticonvulsivante. El manejo adecuado del estado epiléptico en la etapa prehospitalaria y en emergencias reduce la morbimortalidad, ¿no? Entonces hay que educar al paciente, fundamentalmente a la familia, porque el paciente está inconsciente en cuanto a todos los factores que condicionan estos estados y a la necesidad de mantener un tratamiento adecuado. El manejo en las emergencias con los protocolos que se debe disponer también ayudan a la morbimortalidad, que el paciente se agrave cada vez más y lleve, digamos, a un daño cerebral irreversible. Entonces, el estado epiléptico requiere de administrar la medicación de una forma inmediata, una vez que uno reconoce un estado epiléptico, sin demorar, sin demora. Cuando vemos ya de que un paciente pasó los 5 minutos, estamos frente a un estado epiléptico y de manera inmediata y la aplicación del protocolo, el uso de los benzodiazepínicos, de la fenitoína y la posibilidad de otros medicamentos ya que van a requerir básicamente un manejo hospitalario. Bien. ¿Qué novedades? ¿Alguna pregunta? ¿Qué actividades tienen ahora? Tenemos seminario a las 10:30. A 10:30. ¿Con quién? Con la doctora Ecos. Muy bien. Perfecto. Entonces, eso ha sido, y ya les voy a compartir la clase de cefalea y del estado epiléptico. Eh, acá, acá acá en Team, a ver,
¿En dónde puedo compartir la